2. Buenos días muchachos, yo soy la maestra Candy Guadalupe Anistro Torres, soy la maestra titular de la asignatura de Química 2 y esta clase está planeada para ustedes, para los alumnos de los grupos 201, 202, 203, 204 y 205. El tema del día de hoy es la clasificación de la materia y los sistemas dispersos. El propósito que persigue esta clase es lograr identificar mediante la caracterización de los sistemas dispersos, quiénes son los sistemas dispersos y su utilidad. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como ustedes ya lo saben, la materia es todo aquello que ocupa lugar en el espacio y tiene masa. Es decir, tiene volumen y el volumen está asociado a una masa. La materia, como ya vimos anteriormente, se divide en elementos y compuestos, tomando en cuenta que los elementos son sustancias químicas que están formadas por una sola clase de átomos. Los elementos tenemos presentes en la naturaleza y de manera sintética 119 elementos que, como ya vimos anteriormente, están expresados y condensados con todas sus propiedades en la tabla periódica. Por otro lado, tenemos a los compuestos, que son las asociaciones, es decir, la conjugación de las sustancias químicas elementales que están unidas en parejas o en tercias o en cuartetos de elementos que pueden ser de la misma clase o de diferente clase. Ellas están asociadas por medio de enlaces químicos y por lo tanto para poder separarlas necesitamos métodos químicos para poder separarlos, como son las reacciones químicas. Cuando los elementos y los compuestos los unimos o unimos elementos con elementos o compuestos con compuestos, tenemos la clasificación de la materia que se llaman mezclas. Las mezclas son agregados de compuestos y elementos que no presentan interacciones químicas, es decir, que aunque los juntemos, no tienen reacciones químicas entre ellos. Como ustedes ya lo saben, las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. ¿De qué depende esta clasificación? Esta clasificación depende de los componentes de la mezcla. Los componentes de la mezcla pueden ser dos o más componentes. Los componentes de una mezcla los clasificamos como un soluto, que es la sustancia que va a estar en menor cantidad y a la que también se le conoce como fase dispersa, y un disolvente, que lo conocemos como es el que está en mayor cantidad y también se le conoce como fase dispersante. ¿Por qué fase dispersa y dispersante? Es como cuando nosotros estamos en una alberca, el agua sería nuestra fase dispersante porque es la que se ubica en mayor cantidad y es por donde nos podemos dispersar o mover. En cambio, la fase dispersa será la que se encuentra en menor cantidad porque es la que se va a mover dentro del dispersante. Ok, bueno. La fase dispersa y la dispersante determinarán si tenemos una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. La mezcla homogénea es cuando en una disolución o en una mezcla solamente podemos observar una sola fase. O sea, la vemos y no podemos observar dos diferentes componentes a la vez, sino que todo es parejito, ¿no? Incluso podemos pasar una lamparita y podemos no observar ninguna separación, sino completamente, como un café negro, ¿no? Entonces no observamos dónde empieza el azúcar, los granos de café ni el agua, observamos solamente una sola fase. Las mezclas heterogéneas, en cambio, son aquellas que se dividen en dos o más fases, como por ejemplo cuando ustedes se van a tomar un capuchino, observan la espuma, la leche y el café, y ese es un buen ejemplo de una mezcla heterogénea, en la que observamos más de una fase. Las mezclas, dependiendo del tamaño del soluto o fase dispersa, las conocemos como soluciones. Las soluciones pueden ser soluciones sólidas, soluciones líquidas o soluciones gaseosas. Una solución sólida, por ejemplo, sería agua con sal. Una solución líquida podría ser agua con aceite, que aparte de todo es una solución heterogénea. Y, por ejemplo, también podemos tener soluciones en fase gaseosa, como el aire. El aire tiene nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, y no observamos dónde empieza uno o el otro. Esa sería una solución homogénea. Los diferentes tipos de soluciones también se pueden caracterizar no tanto por su estado físico, sino también por el tamaño de la fase dispersante que estamos observando. Dependiendo del tamaño de la fase dispersante, una solución se puede clasificar en sí como una
una solución, un coloide o una suspensión. Para que se pueda dictaminar que es una solución, el tamaño de la fase dispersa tiene que ser menor a 1 nanómetro. Y podemos observar que como es muy chiquitita, no vamos a distinguir esas pequeñas partículas que están nadando. Y entonces decimos que su apariencia es una mezcla homogénea, o sea, toda parejita. Cuando aumenta el tamaño de partícula y está entre 1 y 1000 nanómetros, entonces su apariencia es homogénea a simple vista. Pero cuando la observamos en un microscopio, resulta que su apariencia cambia y pudiéramos observar como si fuera Acapulco lleno de turistas, y entonces podemos observar que hay muchísimas interacciones, muchísimas partículas que ahí se están dispersando, y entonces su apariencia microscópica es heterogénea. De hecho, si nosotros lanzamos una luz con una lámpara ciega, podríamos observar que ya tenemos como una sombra de estas partículas. La última clasificación es una suspensión. Una suspensión, el tamaño de partícula es igual a 1000 nanómetros y a simple vista y microscópicamente la solución es heterogénea. Dentro de esta clasificación están los medicamentos que se preparan bases sólidos líquidos y, por ejemplo, también las pinturas que ustedes al mezclarlas pueden observar que ya hay restos de sustancias que están ahí nadando, pero a simple vista. Los coloides y las suspensiones los conocemos como estados intermedios de la materia, porque no son ni líquidos, ni sólidos, ni gases, sino todo lo contrario. Son una clasificación aparte. A esta familia que está hecha aparte se le llaman sistemas dispersos, porque no son ni soluciones propiamente, ni son sólidos aparte propiamente, sino son unas cosas raras que les llamamos sistemas dispersos. Y como les decía, la forman los coloides y las suspensiones. A continuación, vamos a ver cómo se forman algunos coloides y algunas suspensiones. Entonces, permítanme, vamos a borrar aquí. Y entonces, los coloides y las suspensiones se clasifican dependiendo de los estados de la materia que los forman. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, si el estado de la materia que se combina es un líquido con un gas y la fase dispersa, la voy a abreviar con una FD y la fase dispersante con una FI, ¿sale? El sistema que me forma, o sea, el tipo de sistema, si es suspensión o coloide, como se va a llamar, es que si formo un líquido con un gas, el sistema que me va a formar se llama aerosol. Y sí, como ustedes ya lo estarán pensando, un aerosol, por ejemplo, es como los fijadores de cabello. Lo que nosotros conocemos comúnmente como sprays, eso es este sistema disperso que se llama aerosol. Pero también, por ejemplo, la neblina es un aerosol. Pequeñas gotas de líquido que están ahí envueltas en un vapor también podría ser un aerosol. Cuando se mezcla un sólido con un líquido, el sistema disperso que genera se llama aerosol sólido. Un ejemplo de un aerosol sólido es el humo que sale, por ejemplo, de un brasero. Cuando nosotros empezamos a quemar carbón, empieza, cuando lo estamos ventilando, a salir humo y son pequeñas partículas de carbono suspendidas en una nube de dióxido o monóxido de carbono. Cuando nosotros mezclamos un gas con un líquido, se forma algo que nosotros llamamos espuma. Un buen ejemplo de una espuma es como la espuma con la cual se rasura. Entonces, como la crema para rasurar. Ese es un ejemplo de una espuma. Vamos a borrarle aquí tantito para que no nos confundamos con lo que anteriormente estamos viendo. Cuando nosotros mezclamos un líquido en un líquido, dirán ustedes, pues qué raro, ¿no? A ese líquido en un líquido se le llama emulsión. Un líquido muy común y muy sabroso es la mayonesa.
dice. Aunque ustedes no lo crean, es un estado que está intermedio entre un líquido y un sólido y se hace mezclando aceite con clara de huevo, que ambos son líquidos, y entonces por eso es que se forma una mayonesa en la cual se incorpora un poquito de aire para darle cuerpo al coloide. Cuando nosotros mezclamos un sólido con un líquido, el sistema que se forma es algo que conocemos como un sol. El sol puede ser como la tinta de las plumas o la tinta china. Seguramente ustedes les habrá vaciado una pluma y entonces observan que pequeñas partículas sólidas están nadando en un líquido, pero no se separan. En esto siempre hay una cohesión muy grande. Cuando nosotros mezclamos un gas como la fase dispersa y un sólido como la fase dispersante, se crea algo que llamamos espuma sólida, en la que en un sólido está disuelto un gas, como por ejemplo el poliuretano. O un ejemplo más sencillo de la vida cotidiana es el unicel. En el unicel está disuelto un gas en un sólido. Si nosotros mezcláramos un líquido con un sólido, entonces obtendríamos algo que se llama gel.